Está todo preparado, está su pantalla, está todo. Sí, sí. Entonces, estamos en una pantalla, ¿sí, Pastor Champán? En una, sí, usted tiene una. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un evento que nos explica la Biblia en el futuro, en el tiempo de la tribulación. Y de acuerdo al libro de Apocalipsis, hay gente israelíes que van a estar aquí en Israel durante esa tribulación, que son escogidos de Dios, por ejemplo, los 144,000 escogidos de Dios, y nos da en las escrituras explicación de qué es lo que va a pasar con los escogidos de Dios, estos 144,000, y también aquellos que reciban la fe por la predicación de esta gente, como ellos no van a aceptar el anticristo declarándose Dios, no lo van a aceptar al anticristo. Entonces nos habla la Biblia de un escape del pueblo judío, del pueblo creyente de Israel a Jordania. Y fíjense que esto es fascinante porque los jordanos ya saben que tienen que preparar un lugar, o sea, los jordanos cristianos ya saben de estas escrituras y ya están preparando un lugar para aquellos que se van a escapar. Y Pastor Champán, yo les quiero mostrar esto en las escrituras. Les quiero mostrar, acuérdense que la semana pasada hablamos de Jordania, ¿qué es lo que es Jordania? Sí. Y había una pregunta con respecto a los edomitas. Entonces, sí, yo quiero hablar un poco más de esto para que esté todo claro a la gente. ¿Quiénes fueron los edomitas? ¿Y a dónde Israel se está yendo? ¿Qué es lo que va a pasar con el anticristo? Y todas las preparaciones que hay ya en Jordania. Y esto es verdaderamente increíble, ¿no? Cómo se está desarrollando todo esto. Ok, ahora, ¿qué es Jordania en la antigüedad? Tenemos dos reinos, el reino de Amón y el reino de Moab. Y acuérdense, aquí tienen Amón en amarillo y tienen Moab en verde. Acuérdense que Amón y Moab son los hijos de Lot que tuvo con sus hijas. ¿Sí? Acuérdense Sí, esa hijo de historia insecto. horrible. Sí, una historia horrible de esas chicas emborracharon al padre y se quedaron embarazadas del padre, ¿sí? Y de ahí viene Amón y Moab, ¿ok? Y tenemos montañas. En el reino de Amón tenemos las montañas que las llamamos amonitas, y en la zona de Moab tenemos las montañas que se llaman moabitas. ¿Y qué más está considerado como territorio de Jordania de hoy en día también en la antigüedad? Edom. Edom, que son los edomitas, y aquí tienen en azul los edomitas, ¿ok? Y vamos a hablar en detalles quiénes son los edomitas. Y fíjense que hay una controversia, una contienda entre Israel y los edomitas por miles de años. Y ya vamos a hablar de esto, ¿ok? ¿De dónde empieza esta hostilidad entre Edom y el pueblo de Israel? Empieza desde el momento que Jacobo compró la herencia de Esaú. Acuérdense que Esaú estaba hambriento, Jacob estaba cocinando lentejas rojas, acuérdense, y Esaú quiere comer esas lentejas. ¿Y qué es lo que le dice Jacob? Te doy las lentejas y vos vendés la primogenitura a mí. Y Esaú, por comer esa comida, dijo, sí, yo te la vendo. ¿Ok?
Y desde ese momento en adelante, Jacob pasó a ser el heredero de la progenitura de ese momento en adelante. Primogenitura. Sí, señor, sí, señor. Ahora, fíjense que Esaú y Jacob eran hermanos, ¿ok? Nacieron juntos, ¿cómo Gemelo. se dice? Gemelo. Gemelos, ¿ok? Pero no idénticos, gemelos pero no idénticos. Ajá. ¿Ok? Uno de ellos se lo llamó Esaú, que lo que significa Esaú en hebreo significa peludo, ¿ok? Porque tenía mucho pelo en su cuerpo y también era colorado, ¿ok? Y Jacob significa en hebreo Yaakov, que significa que está atrás, está siguiendo atrás. ¿Por qué? Porque Jacobo nació segundo, acuérdense. ¿Okay? Jacob. ¿Cómo le dice Pastor Champán? ¿Jacob o Jacobo? Jacob. 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 Entonces, Jacob nació segundo, pero de todas maneras él compra esa progenitura de Esaú. Esaú se la vende. Y después, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jacob? Él engaña a su padre, ¿ok? Jacob se hace pasar por Esaú. En este momento su padre estaba en los 80 y pico, ya no veía, estaba ciego completamente y engaña a Jacob a Isaac. Isaac lo bendice, le da la progenitura a Jacob, ¿ok? Y por supuesto, Esaú se enoja muchísimo en contra de Jacob. Este odio que empieza ya 4.000 años atrás, Pastor Champán, esto sigue de generación en generación. Sí, hasta hoy. Los descendientes de Esaú pasaron a ser los edomitas, que pasaron a ser aquellos que hicieron tanto desastre al pueblo de Israel en la historia, ¿ok? Isaac le dice a Esaú, Jacob, tu hermano vino con engaño y llevó tu bendición, le dice a Esaú, ¿sí? Y fíjense que qué es lo que nos dice en Génesis, creo 27:41, dice así, Esaú planea matar a Jacob, dice así, Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre y dijo en su corazón, se acercan los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Él dijo, yo voy a matar a Jacob por lo que hizo, ¿sí? O sea, es un problema, una discusión entre los dos hermanos muy grande por lo que pasó, ¿ok? Y desde ese momento tenemos problemas entre los descendientes de Saúl y los descendientes de Israel. Ahora, fíjense que no fue que fue un engaño, en realidad Dios no quería a Esaú, lo quería más a Jacob, ¿sí? Nos dice en Romanos 9:13, nos dice que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. O sea, Esaú tenía características que Dios no estaba contento con, y por eso que no quería, Dios mismo no quería dar esa bendición a Esaú, ¿sí? O sea que parece como si fuera un engaño, pero en realidad Dios estaba atrás de todo esto, ¿sí? Fíjense lo que nos dice en Hebreos, dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ellos muchos se han contaminado. Que ninguno sea inmortal ni profano como Esaú. Fíjense que la Biblia lo llama a este hombre profano. Así es. ¿Sí?
por una sola comida vendió su propia progenitura. Mm. O sea, eso te da una idea de qué tipo de gente Esaú era, porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, ¿sí? O sea que uno puede ver qué tipo de persona Esaú era, y verdaderamente Dios lo rechaza a Esaú y bendice a Jacob en vez. ¿Ok? Ok, ahora, fíjense que nosotros tenemos problemas con los descendientes de Esaú otra vez y otra vez. Esta naturaleza perversa y agresiva de Esaú se convirtió en las características más prominentes de los edomitas, ¿sí? Los edomitas son descendientes de Esaú. Fíjense que Esaú vendió su progenitura por lentejas rojas, ¿sí? Y también tenía pelo rojo. En hebreo, rojo es Adón. Y fíjense, de ahí viene la palabra edomita, ¿ya? Y por eso que los edomitas eran descendientes de Esaú. Los edomitas eran belicosos, les gustaba la guerra y preferían pelear contra sus vecinos en lugar de vivir en paz con ellos, ¿sí? Y ahí tienen las escrituras. Si quieren después ir a leer las escrituras, les aconsejo para que tengan una base más segura de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Ok. Los edomitas también eran idólatras, ¿sí? Acuérdense que nos dicen las escrituras que Esaú se casó con mujeres cananeas, ¿ya? Y con casarse con mujeres cananeas, también aceptó la idolatría de los cananeos. O sea, él se separó espiritualmente del Dios de Israel, ¿sí? Esaú tenía una fe superficial. Ni por precepto ni por ejemplo llevó a su pueblo a creer en Dios y buscar su voluntad. O sea, él se aparta del Dios de Israel. Como consecuencia, los edomitas abandonan al Dios del padre de Esaú, Isaac, y adoran a otros dioses. Hay lugares altos en Petra, ¿sí? Hay una ciudad abandonada en el territorio de los edomitas que se llamaba Petra, y tenían sacrificios, hacían sacrificios a otros dioses. Aquí pueden ver lo que se encontró arqueológicamente en Petra, es evidencia del dios de Edom, que era Caus se llamaba, ¿ok? Y a le daban adoración, ¿ok? Inclusive adoración con sacrificios humanos, para que se den una idea de qué es lo que estaban haciendo los edomitas, ¿ya? Ok. Los edomitas, de acuerdo a las escrituras, también eran orgullosos y arrogantes. Fíjense lo que nos dice en Jeremías 49, de versículo 16 al 18. El terror que inspiras y la soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que habitas en las hendiduras de la peña y que te has apoderado de la altura de la montaña, aunque eleves tu nido como el águila, allí te haré descender, dice el Señor. Edom será convertida en una desolación. Y fíjense, esto es fascinante, Pastor Champán, porque la ciudad de ellos, Petra, la ciudad principal de Edom, que se llamaba Petra, es hoy en día una desolación, exactamente lo que las escrituras nos están diciendo. Es una ciudad que está abandonada en el desierto, en el territorio de los edomitas. Todo el que pase por ella quedará horrorizado y silbará por causa de sus plagas, como fueron trastornadas Sodoma y Gomorra.
Acuérdense, Pastor Champán, de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Ok? En el tiempo de Abraham. Esto también, acuérdense, Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba? En Moab, ¿ok? Ya se los voy a mostrar, entre Amón y Moab, ya se los muestro. Y la ciudad, así ha dicho el Señor, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. O sea, fíjense qué es lo que nos está diciendo. Esto está en referencia a Petra, está en referencia a las ciudades de los edomitas, que hoy en día no hay nada de ellas. O sea, están esas ciudades, están vacías, ¿ok? Están desoladas, así como las escrituras nos dice. Y si ustedes quieren leer más de los edomitas, ahí tienen un libro, está escrito en inglés, que se llama The Edomites, The History as Gathered from the Holy Scriptures. O sea, ustedes verdaderamente pueden ir y estudiar más en detalles con respecto a los edomitas si quieren hacer. Ok, ahora fíjense dónde está Sodoma y Gomorra. Aquí tienen el mar muerto, arriba del mar muerto tienen lo que se llaman las escrituras Kikara y Ardel, ¿ok? Y una de las ciudades que pueden ver aquí, Tel el Hammam, es una ciudad de 4.000 años atrás que se encontró, que está en completas ruinas, y se piensa que esto es una de las ciudades o Sodoma o Gomorra. No estamos completamente seguros cuál es, pero es una de las ciudades. Como nosotros sabemos, porque la cultura material que se encontró pertenece a 4.000 años atrás, pertenece al tiempo de Abraham. ¿Y qué es lo que encontraron en la arcilla? Encontraron que la arcilla tiene un brillo, pero impresionante en la arcilla. O sea, para poder esa arcilla tener ese tipo de brillo, tiene que estar esa arcilla en temperaturas de 300.000 grados centígrados. Wow. O sea, 4.000 años atrás no era posible para la gente que vivía en ese tiempo hacer un horno con ese tipo de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que los arqueólogos piensan? Es que como una bomba atómica cayó arriba de esta ciudad que se encontró, y por eso que se han encontrado esas arcillas con ese brillo tan impresionante en él, ¿ok? Entonces, se encontró una de las ciudades, pero no sabemos cuál es y no sabemos dónde está la otra, ¿ok? Pero de todas maneras, fíjense dónde está. Está en el lado de hoy en día Jordania, se llama Tel el Hammam, ¿ok? Y está en el norte del Mar Muerto. Pero en fin, eso aparte, ¿no? Ok. Ahora, fíjense que los edomitas eran vengativos, nunca perdían la oportunidad de atormentar a Israel cuando no podían defenderse. En Ezequiel 25, 12, 14 nos dice así. Así dice el Señor Dios: por lo que Edom hizo contra la casa de Judá al tomar venganza, y se ha ofendido mucho al vengarse de ellos, pondré mi venganza sobre Edom en mano de mi pueblo Israel, para que hagan en Edom conforme a mi ira y conforme a mi furor, ¿sí? O sea que fíjense, Dios verdaderamente no los quiere a los edomitas. Ok, ahora, hay una larga historia de severa hostilidad entre los descendientes de Esaú e Israel. Ahora, 400 años después de Abraham, acuérdense, Israel vuelve de Egipto a la tierra prometida. Ellos tienen que pasar por Edom
para poder llegar al cruce, para poder estar enfrente de Jericó y cruzar a la tierra prometida, pero los edomitas no le permiten a Israel pasar. ¿Ok? Fíjense, Edom niega el paso a Israel. Esto está en Números 20, 14 al 21, ¿ok? Ustedes pueden leer después qué es lo que pasó, pero verdaderamente problemas atrás de problemas, atrás de problemas con los descendientes de Saúl, ¿ok? Los edomitas continúan plagando a Israel cuando Israel se asienta en la tierra prometida. Acuérdense que Saúl, siglo X antes de Cristo, Saúl quiere deshacerse de los edomitas, ¿ok? Empezó a pelear en contra de los edomitas y tenemos en Primera de Samuel 14, dice, Saúl condujo a Israel contra Moab, Amón y Edom y los venció, ¿ok? Fíjense que problemas atrás de problemas con los edomitas, ¿ok? Siguen los siglos pasando, llegamos a el año 586 antes de Cristo. Nosotros sabemos que Babilonia viene y destruye Jerusalén, y fíjense que nosotros sabemos del Salmo 137 que nos está diciendo que los edomitas vinieron a atacar Jerusalén con el rey de Babilonia en ese momento. El salmista dice, acuérdate, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, que dijeron, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, ¿sí? O sea que estos edomitas vinieron con el rey de Babilonia para destruir Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Ok. Ahora, quiero mostrarles en el mapa qué es lo que es Jordania de hoy, qué es lo que hay en Jordania de hoy, porque vamos a hablar del escape de Israel hacia el desierto y por qué se están yendo al desierto, ¿ok? Primero que nada tienen que saber, aquí al lado del Mar Muerto tienen a Moab, ¿ok? Arriba del Mar Muerto tienen a Amón y abajo del Mar Muerto tienen Edom, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en Edom? Está el monte Seir, o sea que cuando la Biblia menciona el monte Seir, ustedes tienen que saber, esto es edomita, esto es hoy en día Jordania, y también lo tienen a Petra, ¿ok? Esta ciudad Petra que pertenecía a los idumeos y que hoy en día es una desolación. Ok. Ahora, fíjense que los edomitas fueron expulsados de Seir. Acuérdense que les dije, sí, esta ciudad Petra que está carvada, ¿cómo se dice en castellano? Está ¿cómo se dice cart, Pastor Champán? Esa palabra no la... Ok, entonces hicieron la ciudad adentro de las montañas, adentro de la piedra. En cuevas. Fíjense, no es cuevas, fíjense cómo este edificio lo hicieron, pero adentro de la piedra, o sea, la están... Cavaron. La cavaron, ¿ok? Le sacaron la piedra hasta que formaron el edificio adentro de la montaña, ¿ok? Esto es lo que es Petra. Es una maravilla de ver, Pastor Champán. Sí, no, estoy viendo un arte, eso es algo grande, eso es algo lindo. Qué belleza, qué belleza. Muy bonito. Y se ve que la piedra es rojiza, que le da más esplendor. Sí, señor. Wow. Fíjense
que esta ciudad que primeramente estaba en las manos de los edomitas, pasaron a otro grupo de gente que se llamaban los nabateos, y ellos ocuparon Seir, compraron las montañas de Seir y la llamaron Petra. Durante el imperio griego sobrevivieron a 2 ataques en contra de ellos, pero durante el imperio romano fueron conquistados y se dispersaron en el mundo árabe alrededor. Entonces, Petra se convirtió en un lugar desierto que de generación en generación no fue habitado por personas, sino solamente por búhos, cuervos y animales salvajes, ¿ok? Acuérdense, esto es la maldición que Dios le dio a los edomitas. Esto está en Isaías 34, 5 y 10 al 15. Esta situación prevaleció durante muchos siglos y los propios edomitas nunca volvieron a ocupar Petra, ¿sí? Fíjense cómo la palabra de Dios se cumple, Pastor Champán, palabra por palabra. Tremendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasó? La elección de Dios de Jacob y su rechazo de Esaú no tuvo nada que ver con la predestinación, sino que se basó en su conocimiento previo de lo que harían sus descendientes. Dios ya sabía quién era Esaú. Él sabía quién iban a ser sus descendientes. Él sabía los problemas que Esaú iba a tomar y por eso que lo eligió a Jacob y lo rechaza a Esaú, ¿ok? Fíjense en Malaquías 1, 1 al 3, sí. Así amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, nos dice en las Escrituras. Ok. Ahora, fíjense que nosotros sabemos que miembros individuales de los descendientes de los idumeos de Esaú vinieron a la fe en Yeshua, aceptaron a Yeshua como su Salvador 2000 años atrás. ¿Cómo nosotros sabemos? Porque en Marcos 3, 7 al 8 nos dice que una gran multitud venía a escuchar a Yeshua de Judea, de Jerusalén y de Idumea. O sea que ahí tienen a los idumeos que vinieron a escuchar a Yeshua, por supuesto vinieron a la fe también 2000 años atrás. Ok, ahora, quiero que vean que los descendientes de Esaú hubo muchos enemigos vengativos de Israel, ¿ok? Ahí tienen a Esaú, ¿ok? Que es Edom. Él se casa con Ada, hija de Elón, y fíjense que Ada tiene, uno de los descendientes de Esaú es Amelec. Acuérdense, Pastor Champán, que nosotros hablamos tanto de Amelec y el odio que tiene Amelec en contra de Israel. Acuérdense el rey Agag que sobrevivió, que Saúl no lo mató, sí, y tenemos descendientes de Agag en Persia, ¿ya? Del rey Agag. Ok, entonces también tenemos que Esaú se casa con una hija de Ismael. Fíjense, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Que hay una mezcla entre los descendientes de Esaú y los descendientes de Ismael, ¿ok? O sea que se casan entre ellos. Hoy en día, como miembros pertenecen a miembros de varias naciones árabes que descienden de Esaú e Ismael. Todavía están involucrados en guerras y en una implacable campaña de odio contra Israel, ¿ok? O sea que todavía vemos las consecuencias de lo que pasó 4000 años atrás, como pueden ver. Okay. Entonces, hermana Sonia, dentro de lo que es la realidad, estamos hablando que toda esta persona, toda esta familia, vienen siendo primos de Israel.
Primo hermano, Primo sí. hermano. O Primo sea, hermano. no, hermanos, Sí, inclusive. Esaú y Jacob eran gemelos. hermano. Ok. Pero Jacob decidió seguir al Dios de De Israel y Israel. toda su descendencia. Y Y Esaú, hay una gráfica, la que estaba antes, si usted la puede poner, que me llamó la atención, y perdonen audiencia, porque estamos para la otra, donde dice que ellos tenían la opción no de servir al diablo, a Dios o al diablo. sí señor, La, ¿dónde no, no, está estamos? más para adelante, hermana Sonia, más para adelante, Ya, más para adelante. ya, Ahí. ahí tenemos. Porque Ya. cuando uno estudia la historia de los edomitas, dice que ellos eran adoradores de Satanás. Adoradores de ídolos cananeos. Y por Cananeo. supuesto, si están adorando ídolos cananeos, están adorando a Y Satanás. hacían sacrificios, usted lo mencionó ahorita. Están haciendo sacrificios humanos, Pastor John. Correcto. ¿Ya? Entonces, o sea, cada persona tiene que decidir por sí misma si quieren seguir al Dios de Israel o no, ¿sí? Y por supuesto hubo gente que sí vino a la fe, ¿ya? Porque vinieron a escuchar a Yeshua, como puede ver. Ok, ahora vamos a tener unos problemas terribles en el tiempo del fin para Israel. Esto está conectado con Jordania y les quiero dar las escrituras que nos habla de este tiempo del fin, ¿ok? Hay una esperada huida de Israel a Jordania durante la segunda mitad del periodo de la tribulación. Esto debe entenderse a la luz del hecho de que en el tiempo del fin una gran angustia debido a la persecución mundial caerá sobre Israel y los envolverá como una nube oscura. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en la segunda parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio, el anticristo se va a declarar Dios. Y cuando el anticristo se declare Dios, Israel lo va a rechazar. Como nación va a rechazar al anticristo, ¿sí? Esto es lo que yo entiendo, Pastor Champán. Así es, usted lo está diciendo como es, así es que nosotros lo creemos. Ok, entonces cuando Israel rechace lo que el anticristo diga, el anticristo va a perseguir a todos aquellos que no estén de acuerdo con él, porque él quiere controlar al mundo entero. Y fíjense que nos dice las escrituras que el pueblo de Israel va a escapar al desierto. Quiero leer estas escrituras con usted, Pastor Champán, y nos va a llevar un poco más de tiempo. No, está bien, tómese el tiempo, tómeselo el tiempo. Ok, fíjense, esto está en Daniel 12 y dice así, es el tiempo del fin, ¿sí? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿sí? Fíjense que el ángel Miguel, que es muy elevado en los diferentes niveles de ángeles, está encargado de Israel, ¿sí? Y será tiempo de angustia, fíjense lo que nos dice, tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Ahora, fíjense, Pastor Champán, esto es terrible, ¿sí? Porque Israel ha pasado angustias, pero terribles, ¿sí? Acuérdense que tuvimos la Segunda Guerra Mundial, tuvimos el Holocausto, sí, donde 6 millones de judíos murieron, ¿sí? Y aquí en esta escritura nos está diciendo que esto va a ser peor, porque dice, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. O sea, va a ser un tiempo pero terrible. Pero en aquel tiempo serán salvados, ¿sí?
O sea que Dios tiene un plan. Él sabe que va a haber una persecución terrible en contra de Israel, pero Él nos va a salvar. ¿Ok? Van a ser salvados todos los que de tu pueblo se hayan escrito en el libro de la vida se está refiriendo. ¿Sí? Acuérdense los 144,000, acuérdense de Apocalipsis número 7, ¿sí? 144,000 que Dios saca de la gran tribulación, nos dice, ¿sí? Del pueblo de Israel, ¿sí? 12,000 de cada tribu. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y acuérdense que ¿qué es lo que es esto, Pastor Champán? 3 años y medio, ¿sí? Esto se repite en el libro de Apocalipsis también, ¿sí? Y en el libro de Daniel, en las 70 semanas también nos da esto tiempo y medio, o sea, son 3 años y medio que se está refiriendo. Y en una parte dice 42 meses, que son 3 años, meses, 42 meses, que son sí. también 3 años y medio, sí, muy bien. Y dice, y serán por un tiempo y la mitad, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea que hay un tiempo específico en el cual esto va a pasar. Y dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, quiere decir en la mitad de la tribulación, en los 3 años y medio, ¿ok? Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué es esto? 3 años y medio otra vez. Bienaventurados el que espere y llegue a 1335 días. O sea que... Y hay algo, hermana Sonia, importante, pues yo te hablo de eso, pero habla claramente la Escritura que el anticristo estará participando de lo que será el establecimiento de la construcción del tercer templo. Y él se va a sentir con derecho en ese tercer templo para que a él sea que se le dé la gloria. ¿Estoy en lo correcto? Yo escuché de eso, pero no he investigado todavía. Ok. Podemos hacer una investigación de eso para la próxima, Pastor Champán. ¿Ok? Yo no quiero decir sí o no si no lo sé bien. Ok, ¿sí? ok. Entonces, yo escuché de esa idea. Ahora la pregunta es de dónde basan esa información y no estoy diciendo que está incorrecto o correcto, ¿sí? Yo tengo que investigar. Sí, basado incluso, hay una enseñanza que el mismo hermano David, y la hemos estudiado, que el pueblo de Israel hará un pacto con el anticristo y él violentará el pacto, él quebrará el pacto a la mitad del tiempo y se calcula que esa mitad del tiempo son lo mismo 3 años y medio. Exacto. Romperá el pacto. Romperá el pacto. Ajá. Ahora, y de ahí en adelante, cuando se rompe el pacto, hay una guerra. Una persecución, sí. Y empieza la persecución. Por eso que los últimos 3 años y medio de esa tribulación es la gran tribulación, ¿sí? Donde la persecución va a pasar. Ok, ahora, fíjense. El anticristo, ¿ok? Al comienzo de la semana número 70 de 7 años, el mundo entrará en un pacto con el falso Mesías. Ahí tenemos. Daniel 9:27 dice, entonces confirmará el pacto con muchos por una semana. El falso Mesías estará dotado de todos los poderes de engaño de Satanás. Esto está en Apocalipsis 12:9. Y utilizará estos poderes para realizar asombrosas señales y prodigios, nos dice, mentirosos, para engañar a Israel
y las naciones para que celebren un pacto con él. ¿Ok? O sea que ahí vemos el pacto. Ahora, traté de entender las 70 semanas de Daniel. Lo único que quiero concentrarme es, fíjense que al principio de esa semana, de 7 años, hay una venida del príncipe. Esto es el anticristo, que lo llama el príncipe aquí, y aquí va a ser el pacto del anticristo con los judíos. Esto es lo que yo entiendo, ¿ok? Y a la media semana se rompe el pacto, ¿ok? Ahí lo tienen en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4. Y aquí está la gran tribulación de 3 años y medio. Y después tenemos el regreso del Mesías y el principio del milenio. O sea que tenemos que pasar por la gran tribulación, que es la segunda parte de esa semana, de acuerdo a lo que las escrituras nos está diciendo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una falsa paz. ¿Ok? Esa paz va a durar, ese pacto va a durar 3 años y medio que hacemos con el anticristo, y después de ese pacto se va a romper ese pacto. ¿Ok? Dice así: a la mitad del periodo de 7 años, Israel y el mundo entero serán sacudidos por la falsa sensación de paz que han disfrutado durante esos 3 años y medio. Fíjense lo que dice en Daniel 9:27. Y a la mitad de la semana hará el sacrificio y la ofrenda cesar por los 3 años y medio restantes. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, ¿sí? ¿Quién es el desolador? El anticristo. Hasta que el fin total determinado se derrame sobre el desolador. Y fíjense, Daniel 11:31, y él reunirá fuerzas y profanará la fortaleza del santuario. Entonces quitarán los sacrificios continuos y pondrán allí la abominación desoladora. ¿Ok? O sea que hay paz por 3 años y medio, pero los otros 3 años y medio va a haber guerra. ¿Ok? Y Yeshua mismo describió esto que iba a pasar, y esto está en Mateo 24, de versículo 15 al 22. Y fíjense que se está refiriendo con Daniel, ¿sí? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿sí? Cuando el Mesías se declara que él es, cuando el falso Mesías se declara que él es Dios, entonces va a haber una abominación desoladora, va a haber idolatría en el templo, y cuando esto pasa, el pueblo de Israel tiene que escapar a los montes, ¿sí? Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su copa. Mas hay de aquellos en el que estén encinta, los que estén criando. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, ¿sí? ¿Quién celebra el sábado como día sagrado, Pastor Champán? Un solo pueblo, un pueblo, Israel. Israel. Entonces, fíjense que a Israel le está diciendo Yeshua, oren con respecto a esta huida, ¿sí? A estos 3 años y medio al final de la gran tribulación, ¿sí? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Fíjense, otra vez nos está diciendo, y Yeshua nos dice, ese tipo de tribulación que va a haber en los últimos 3 años y medio, no ha habido, o sea que va a ser peor que el holocausto, peor que el holocausto. O sea, yo ni me puedo imaginar, Pastor Champán, qué es lo que va a ser una cosa peor que el holocausto, ¿sí? Y si aquellos
días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Es más, Nadie. por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué increíble. Ok. Ahora, fíjense, esta huida también se describe en Apocalipsis 12, donde se compara a Israel como una mujer casada con un hijo. Es una metáfora. Es diferente a lo que se usa para la iglesia, porque se describe, a la iglesia se la describe como una virgen prometida, ¿sí? Que será la novia de Cristo. A Israel se la describe como una mujer que fue escogida por Dios, a través de cual nació su hijo, ¿sí? Dios dice acerca de ella, porque tu hacedor es tu esposo, Jehová de los ejércitos, y su nombre y tu redentor es el Santo de Israel. Dentro de esta perspectiva, la siguiente escritura de Apocalipsis debe ser bastante clara. Fíjense qué es lo que nos dice en Apocalipsis 12. Y vamos a leer todo Apocalipsis 12. Espero que no le moleste, Pastor Champán. No, lea. Eso es un estudio y por eso queremos que usted me entiende, que usted dé el estudio como es. Ok. Entonces, vamos a leer palabra por palabra. Yo quiero explicar lo que está diciendo aquí. Usted puede tomar notas si quieren, ¿ok? Dice así: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ok? Fíjense, esto es muy parecido a la visión que José tuvo en el libro de Génesis, donde ves el sol y la luna y las 12 estrellas. Entonces se está refiriendo a la casa de Israel, está hablando del pueblo judío, ¿sí? Y estando encinta grita con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 10 diademas, ¿ok? Esto se está refiriendo al anticristo. Este dragón rojo es el anticristo, ¿ok? Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, fíjense la cantidad de veces que los demonios trataron de deshacerse de Israel, ¿sí? El holocausto es uno de ellos, ¿sí? Esto también nos hace acordar de María cuando dio a luz a Yeshua y casi lo matan a Jesús así como él nació, ¿sí? O sea, nos está hablando, ¿sí? Cuando vemos profecías en la Biblia se cumple varias veces, no se cumple solamente una. En este caso está hablando del futuro, está hablando del anticristo, está hablando del problema que vamos a tener en Israel con este anticristo. Y dice así: y ella dio a luz un hijo varón que va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono, ¿sí? Aquí lo vemos a Yeshua, hijo varón, que fue el pastor y que fue tomado al cielo, ¿ok? Y fíjense que qué es lo que hizo la mujer, y también tenemos que ver a el hijo varón como Israel mismo, ¿sí? Llamé a mi hijo de Egipto, ¿sí? Hijo Israel llamó de Egipto, y también a Yeshua lo llamó de Egipto. Fíjense cómo hay un paralelo acá impresionante entre las dos cosas, ¿ok? Y dice así, versículo 6, y la mujer huyó al desierto. ¿Sí? María y José se fueron al desierto, se fueron a Egipto. Pero fíjense que nos está diciendo la mujer, cuando haya esta persecución del anticristo en contra del pueblo de Israel, ¿dónde se huyen? ¿Dónde van? Se van al desierto, ¿ok? Donde tienen un lugar preparado por Dios, porque allí los sustenten
durante 1260 días. ¿Qué es lo que es 1260 días? 3 años y medio. ¿Sí? Fíjese, Pastor Champán, qué impresionante. Cómo las escrituras, impresionante, ¿no es cierto? Cómo está todo conectado uno con el otro. Ok. Ahora, fíjense. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban al dragón y a sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el desierto, en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, va a haber una batalla, pero una batalla muy grande entre los ángeles de Dios y los demonios, ¿sí? Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y fíjense que ahora se está refiriendo a los creyentes y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjense qué importante que es la sangre del Cordero en nuestra vida para defendernos en contra de las maquinaciones del enemigo, ¿sí? Dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hasta la muerte, ¿sí? Por lo cual alegraos cielo de los que moráis en ello, y ay de los moradores de la tierra y del mar, o sea, y aquellos que están en la tribulación, ¿sí? Son los moradores de la tierra, no los creyentes, ¿sí? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, ahora, fíjense lo que nos dice. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? En este caso, Israel. Ok, que había dado luz a un hijo varón. Y dice así, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase en la presencia de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. Fíjense, wow. Pastor Chambón. Gloria a Dios. A su lugar donde se sustentaba por un tiempo y la mitad del tiempo. Otra vez, 3 años y medio, ¿sí? Impresionante, Pastor Champán, esto es impresionante. Poderoso. Okay, ahora, fíjense dónde. ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo a Jordania. ¿Por qué estamos yendo a Jordania? Porque de alguna manera Jordania no va a estar bajo la autoridad del anticristo. Entonces el pueblo de Israel se escapa en Jordania. Fíjense, entrará en la tierra gloriosa. Eso significa que él va a entrar a Israel. ¿Quién va a entrar? El anticristo. Y muchos caerán, ¿ok? O sea que va a ser desastre en Israel cuando él entre acá. Muchos caerán, muchos morirán, ¿ok? Mas estas escaparán de sus manos. O sea, estos lugares no va a estar bajo la autoridad del anticristo. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos lugares? Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Fíjense qué es lo que es esto, Pastor Champán. Jordania de hoy. Y los cristianos en Jordania saben cuál es la función de ellos en los últimos tiempos y ya se están preparando para que el pueblo de Israel, cuando tenga que escaparse, que se vayan para allá. Gloria a Dios. Es increíble, ¿no es cierto? Ellos ya saben esto. Wow. Yo no sabía esto. Es impresionante. Ok. Fíjense. En conclusión,
¿Cómo estamos haciendo de tiempo? Bien. No, está muy Ok. bien, está muy bien. Esta escritura entonces de Apocalipsis 12 tiene que leerse con Daniel 9, 10, 11 y 12, Ujú. en el que también se hace referencia del arcángel Miguel que hará la guerra en el cielo a favor de Israel. Como resultado de esta guerra, Satanás y sus ángeles serán arrojados, tirados del cielo. Después de esta humillación, viene Satanás y pelea en contra de los creyentes en Yeshua, pelea en contra de Israel, porque Israel lo va a rechazar completamente al anticristo, ¿ok? Y Satanás, con mucha venganza, va a matar gente, va a tratar de aniquilar al pueblo de Israel. Ujú. Va a haber un tiempo terrible para el pueblo de Israel y se van a tener que escapar, ¿ok? Va a intentar hacer un genocidio en contra del pueblo judío, así como Hitler lo hizo, ¿sí? Eso será también el tiempo en que el anticristo se va a declarar Dios y por supuesto va a forzar que la gente lo adore, eh, gobernará decretos militares y no durará en utilizar el máximo poder para someter y eliminar a sus adversarios. ¿Ok? Estos siniestros eventos ocurrirán durante los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación, descrito como la gran tribulación. ¿Ok? Acuérdense que en Apocalipsis 7 nos habla de los 144,000 que salen de la gran tribulación. Esta segunda parte de la tribulación durará 1260 días, que constituye 42 meses proféticos y de 30 días cada uno. También se describe como tiempos y medio tiempo, ¿sí? Que está hablando de 3 años y medio. Eso es exactamente lo mismo que 42 meses. Ok, ya hablamos de eso. Ok. Zacarías también nos habla de este escape a Jordania, Pastor Champán. Esto está en Zacarías 13, de versículo 8 y 9. Fíjense lo que nos dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas de ellas y perecerán. O sea, esto es terrible. Imagínense 2/3 parte de la población mundial va a ser cortado, ¿sí? La tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le escucharé y diré, es mi pueblo, y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, esto también no solamente que va a pasar mundialmente, va a pasar en Israel. 2/3 parte de Israel va a sufrir terriblemente, va a morir, parece ser lo que nos está diciendo acá, en las manos del anticristo, ¿sí? O sea que tiempos terribles para Israel y Israel se va a escapar al desierto. ¿Ok? Fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial tuvimos el Holocausto, 60% de la población judía de Europa murió. Ujú. ¿Y qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? Peor todavía, ¿sí? Nosotros no podemos ni pensar qué es lo que, sí, qué es lo que va a pasar, pero de todas maneras, estos son los últimos 3 años y medio. Orad, como dijo Yeshua, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cuanto no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Y a dónde se van? A Jordania. Y eso es todo. Wow. Hermano, Tremendo. oren, oren mucho por esta gran mujer. Oren,
Oren, oren. Le pido que oren porque, wow, Dios me la bendiga. Dios bendiga a la hermana Sonia. Para mí, como pastor y como gerente general de esta radio y mi esposa también, es un gran honor tener una mujer del calibre de la hermana Sonia trayendo bendición a la vida de nosotros. Hay muchas cosas que aprender, cosas que las hemos aprendido de una forma, hay que desaprenderla para aprenderla bien. Y eso no quiere decir que las personas que nos enseñaron eran malos, estaban mal, no, ellos enseñaron lo que le enseñaron a ellos, al nivel de su capacidad, y trataron con lo que ellos nos enseñaron de hacer su mejor. Pero lo que esta mujer está enseñando, ustedes lo saben, es preparando la iglesia para el arrebatamiento. Y más claro de ahí no canta un gallo, como decimos en mi país. Hay algo que nosotros podemos hacer con la hermana Sonia. Ella escribió un libro y yo estoy dando un estudio y le decía a los hermanos, hermana Sonia, que para mí es una honra enseñar sobre la historia de Israel desde la perspectiva de un gentil. Yo soy gentil, redimido por un judío, pero la hermana Sonia no, la hermana Sonia es judía, ella es hermana de Yeshua. Entonces, el Señor la preparó a esta gran mujer, varias maestrías, historiadora, tanto en Israel como en la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra, y la preparó, y este es su primer libro, uno de muchos que ella va a escribir antes que venga el Señor, Polémica Territorial de Israel. Y permítame, hermana Sonia, solamente aportar lo que yo voy a decir. En día pasado, yo sigo mucho las noticias de Israel, y en día pasado, unos abogados árabes palestinos llevaron a la nación de Israel ante la Corte Internacional. Entonces, lo que yo me pregunto es, o es que estos jueces de la Corte Internacional se quieren hacer brutos, yo digo se quieren hacer porque son hombres que conocen la historia. Y la historia de Israel es una historia no de 100 años, ni de 200 años, es una historia milenaria, de miles de años. Y le decía a los hermanos en el estudio que estoy dando, el guión de la película de Dios, que el único pueblo en la tierra, y quiero que usted me corrija si estoy mal, que tiene una tierra dada por el dueño y con el título firmado por el dueño en la nación de Israel. Y que del 100%, y eso no es lo que, o sea, por lo que usted me ha enseñado, y usted se ha dado cuenta que vivo metido con la historia de Israel. 100% de la tierra, Israel del 1948 hacia acá, por tratar de tener paz con sus hermanos, los pueblos árabes, ha cedido un 72% de la tierra. Pero ni aún así yo están conformes. Entonces, el que compre este libro no va a tener usted quizá que pecar, cometer pecado por los rumores de otros. Este libro, lo que enseña la hermana Sonia, y está en la historia, es quién es el verdadero dueño de esa tierra. Y dice Benjamín Netanyahu, yo no estoy invadiendo algo que es mío. Y yo estoy de acuerdo con Bibi, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí invasor? Es lo mío. Entonces, ese pedazo de tierra pertenece a los hijos de Israel, a la nación, a los hijos de Jacob. Ahí está el libro. Yo le recomiendo a usted, hermano, yo le recomiendo a usted, pastor, yo le recomiendo a usted que compre este libro. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pastores hoy en día que por la mediática de la prensa europea y americana están condenando a Israel en un derecho propio. Y se está poniendo usted del lado del adversario y no de la persona que tiene la razón. Y eso es injusticia. Este libro abre los ojos, enseña quién es el verdadero pueblo. Habla este libro, yo estoy hablando de lo que leí en español. Este libro habla de aún
contra todas las bombas que le mandan a Israel, contra todos los monteros y misiles que le mandan, aún así, Israel está dando agua, está dando medicina, está dando comida y está llegando dinero allá. Entonces, ¿quién es el malo de la película? Vamos a ser conscientes. Habla, hermano, usted de su libro, cómo ellos pueden recibir el libro. Sí, señor. Lo pueden conseguir en Amazon y llega en unos días a ustedes. También lo pueden tener en inglés, Contested Ownership of Israel. Es el mismo libro, solamente en inglés, también está en Amazon. Y si me quieren apoyar financieramente, lo pueden hacer por Zelle o PayPal a mi email soniaorlywaters@gmail.com. Y si lo quieren hacer por MoneyGram, me tienen que mandar un email y yo les explico cómo hacer. Y eso es todo. Wow. Gracias, gracias. Entonces, la semana que viene, el próximo jueves, ¿la tenemos o estará de viaje? Estoy haciendo unos cursos, como guía yo tengo que hacer cursos todos los años. Ok. Entonces, el próximo miércoles y jueves tengo un curso que estoy haciendo. Entonces no voy a poder estar con ustedes. Pero la semana después sí voy a poder estar con ustedes. Ok, ok. Tenga buen viaje y nada, échenos la bendición que usted siempre nos da. Ore por Alma Radio, estamos en una campaña de recaudación. Hay un proyecto muy lindo, muy grande. Ya nos aprobaron la 87.5 FM en Paraguay. Y están instalando 30 metros de antena, de antena. Ya cuando esté esa emisora, vamos a estar enlazados. Y también Alma Radio está en Venezuela, pero allá va a ser digital, pero la radio va a salir. Así que ore para que el Señor nos provea los recursos para comprar otra. Hay 5 consolas que hay que comprar porque hay 5 puntos, incluyendo República Dominicana. Y lo que queremos es que esta enseñanza, a la hora que usted le esté dando, esté enlazada con todas las emisoras y que los hermanos de diferentes países reciban la enseñanza. Así que ore por nosotros. Ok, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך. תודה שרוח קודשך איתנו, תודה שאתה כל כך מברך את כל מה שפסטור צ'מפן עושה וכל רדיו אלמה. תודה רבה, כל מה שאתה נותן להם, תן להם יותר, תן להם את כל מה שהם צריכים לגדל את הרדיו, אבא. תברך אותם, תברך עם רוח קודשך אותם, אבא. בשם ישוע משיחנו תברך את אשתו וגם את פסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו. בשם ישוע משיחנו, אמן, אמן. Amén, mi santa, buen viaje, se me cuida mucho, se abriga bien para donde usted va, porque allá también está frío. Así que abríguese para que no se enferme. Bendiciones y es un placer tenerle. Shalom, shalom. Shalom, Pastor John. Amén.